retomando, ya creo que esta es la antepenúltima clase de este nivel madurar, ¿Alguien me puede recordar cuál fue el tema de la semana pasada, el último tema que vimos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo así que ninguno se acuerda? Me va a tocar repetir la clase entonces. ¿Sí me están escuchando bien o no? Ok. Bueno, entonces voy a preguntar, mano Jaime, ¿cuál fue la clase de la semana pasada? Hermano Jaime, ¿está por ahí? Yo la semana pasada no estuve en clase, pastor. Ok. Mana Lina, ¿cuál fue la clase pasada? Dios les bendiga, hermano pastor. Yo 8 días no estuve en la clase. Yo tampoco estuve, mi pastor. Repita la clase. Mana Mónica. La clase fue obediencia más fe igual a unanimidad. Características para ser un buen líder. Ok. Bueno, vamos a hacer un resumen, pero pues yo quiero que la próxima clase, que es la última pues de este nivel madurar, pues lastimosamente no todos van a pasar al siguiente nivel. Muchos de los que estuvieron acá les va a tocar repetir para poder que pasen al otro nivel y pues porque no pusieron pues bien el interés. Entonces, hablamos el tema de la clase pasada, pero pues sí me gustaría saber quiénes no estuvieron. Vamos a socializar eso por el grupo de WhatsApp, que me diga quiénes no estuvieron entonces, porque esa clase no está grabada. Juancho, bájale a eso, por favor. Y entonces sí toca que volverla a dar para los que no estuvieron, porque es muy importante. En un resumen, empezamos a hablar de lo administrativo y hablamos acerca de la base fundamental para administrar la iglesia, ¿no? La base fundamental para administrar, o la base fundamental de la iglesia como tal. Entonces dijimos que para poder tener una buena administración, ya sea de una empresa, ya sea de un negocio, ya sea de una comunidad, para tener una buena administración hay que tener una buena base. Y esas bases radican en los principios que se establezcan ahí. ¿Cuáles son sus principios o cuáles son los principios establecidos de la comunidad o de la empresa o del negocio? En este caso, ¿cuáles son los principios, las bases de la iglesia para tener una administración exitosa? Entonces hablamos de que la iglesia nació el día de Pentecostés en el aposento alto
donde estaban los 120. Con esos 120 es que inicia la iglesia. Entonces esos 120 que estaban en el aposento alto fueron los que plantaron las bases para la iglesia hasta el día de hoy. Esa clase, hermana Mónica, se llamó la base fundamental de la iglesia o la base fundamental de la administración de la iglesia. Entonces, hablamos de que los principios, las bases que establecieron los 120 en el aposento alto fue obediencia más fe, y hablamos también de armonía. Hermana Mónica, recuérdeme cómo fue el orden que usted dijo ahorita. Las características para ser un buen líder, una buena administración. Entonces, obediencia más fe igual unanimidad. Eso, hermana Mónica tiene como que 2 celulares, ¿no?, conectados. Bueno, la cuestión es que la obediencia, ¿por qué decimos que los 120, uno de sus principios, de sus bases que plantaron ahí, fue la obediencia? Porque el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan ahí para ningún lado hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Segundo, ese fue el mandamiento, ¿no?, del Señor. Creo que fue el último mandato que el Señor le dio a ellos antes, cuando ya se iba a ir al cielo, le dijo a ellos: quédense en Jerusalén. Ese fue el último mandamiento. Y ellos obedecieron. Segundo, el Señor no les dijo cuántos días tenían que quedarse ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. No le dijo cuánto. O sea que ahí se tenían que quedar por la fe. Porque cuando yo sé cuándo va a llegar algo, ahí no tengo fe. Pero cuando yo no sé qué día va a llegar lo que estoy esperando, pero ahí estoy esperando, eso se llama fe. Entonces ellos obedecieron, tuvieron fe, y esa obediencia y esa fe hizo que ellos estuvieran unánimes. Y la unanimidad, pues, hace que la gente esté en armonía. Entonces dijimos que si nosotros queremos ser buenos líderes en la iglesia, tenemos que tener esos principios, esas bases: obediencia, fe y unanimidad. Armonía. Y unanimidad o armonía. Entonces, esos 3 principios, alguien dirá: no, pero es que la base fundamental de la iglesia es el Espíritu Santo y el bautismo. Sí, esa es la base que digamos fundamental de la iglesia como tal, en el sentido doctrinal. Pero como estamos hablando de administración, de líderes que hacen parte de la administración, entonces la base de un buen líder, porque el Señor estableció la doctrina, ¿no?, que es arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor estableció como doctrina. Pero administrativamente, los principios los plantaron o los dejaron fue directamente los 120 en el aposento alto. La iglesia arrancó con esos 3 principios: con obediencia, con fe y con armonía. La Biblia dice con unanimidad. La Biblia dice lo que leímos, ¿no?
El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, mis hermanos, ¿usted quiere ser un buen líder, una buena líder? Cuando hablamos de líderes, hablamos de administradores de la iglesia. Entonces necesita esos 3 principios: obediencia. ¿A quién? A Dios, a la palabra del Señor. Necesita fe, porque puede que si usted, listo, voy a obedecer, pero si no tiene fe, no le va a durar mucho la obediencia. Lo que hace que usted permanezca en obediencia es la fe. Y teniendo obediencia y fe, eso va a producir que usted viva en armonía, en unanimidad con los demás hermanos, con el pastor, con los demás líderes, con los demás creyentes. Ese es un resumen, ¿no?, de lo que vimos. Eso lo ampliamos más, pero pues sí me gustaría dar esa clase más ampliamente otra vez a los que no la recibieron. Entonces, ya teniendo esos 3 principios, obediencia, fe, unanimidad, ya podemos arrancar a pensar en que ya podemos ser parte de la administración de la iglesia. Una persona que no obedezca la palabra, que no tenga obediencia, que no tenga fe, que no tenga unanimidad, ¿qué consideran ustedes? ¿Será que puede ser parte de la administración de la iglesia? Una persona que no tiene esos 3 principios, esas 3 bases. Yo creo que no. Imagine un desobediente, uno que no tiene fe y uno que no vive en armonía, en unanimidad con los demás. ¿Cómo vamos a ponerlo a ser parte de la administración, del liderazgo de la iglesia? No se puede. Por esa razón, hermano, siempre no se les olvide eso: obediencia, fe, unanimidad, para ser un gran líder. Entonces, ya con esos 3 principios podemos pensar en que estamos listos para empezar a ser parte de la administración de la iglesia. Entonces, ¿qué es administrar? A ver, yo quiero unos 3 conceptos. Hermana Daniela, para usted, ¿qué es administrar? Hablando de la palabra en sí como en general. Hermana Daniela. Sí, señor. Digamos que en el enfoque de la palabra, en la palabra, para mí, administrar sería como darle manejo ¿cómo lo explico? Sí, como darle manejo a nuestro ministerio, como mirar cómo poder dirigir nuestro ministerio y que todo esto conlleve como a un buen resultado de lo que se quiere en la iglesia. Bueno, usted, pero está como, digamos, inclinándose solo a lo de la iglesia, pero hablándolo a nivel general, a nivel no solamente religioso de la iglesia, sino como a nivel ya educativo, no sé cómo decirlo. La palabra o la administrar, ¿qué es? Puede tomar un concepto de qué es administrar una empresa, de qué es administrar una comunidad. El sentido a administrar, de administración en general, Bueno, es lo digamos que en general administrar es como organizar, dirigir algo que queremos gestionar, también puede ser. También va relacionado pues con, con las actividades, responsabilidades, planificar, organizar, dirigir. Eso, sí, listo, ya ya estamos ahí. La palabra administrar es una palabra que nació en el latín, del idioma latín, y el significado es dirección.
Entonces tiene que ver con lo que dirigir, el verbo ministrare significa servir, proporcionar, ejecutar, cumplir. Ahí va lo que dice mi hermana, gestionar. Entonces, la administración encierra eso, desde que usted empieza a servir, ya sea en una empresa, ya, porque usted aunque está ganando un sueldo, usted está dándole un servicio a esa empresa. O sea, que ya es parte de la, también ahí. Entonces, proporcionar, ejecutar, gestionar, todo esto es administrar, ¿ok? Entonces, cuando ya hablamos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la administración de la iglesia, es, digamos, el tema administrativo de la iglesia abarca bastante áreas. Es una gestión que abarca muchas áreas y tenemos que verlo. Cuando usted entra a la administración de la iglesia, a ser líder en alguna área de la iglesia, usted ya tiene que tener en la mente, soy parte de la administración de la iglesia. Cada uno de ustedes, cuando está haciendo algo en la iglesia, así sea dirigiendo un aseo de la iglesia, ya está siendo parte de la administración de la iglesia porque hay que saber hacer el aseo, hay que programar los días de aseo, hay que programar la hora. Entonces mire que allá hay una gestión. Hasta para hacer el aseo del salón, ahí ya hay una gestión. Bueno, hay que programar quiénes lo van a hacer, a qué horas, qué días, qué se va a usar. Solo se va a barrer, solo se va a hacer esto o se va a hacer un aseo general. Entonces mire que ya hay una gestión. Y como ya se está ejecutando un plan de trabajo, ya ahí hay una administración, ya está siendo parte la persona de administrar un área en la congregación. Entonces tengan en cuenta eso, que el llamado a ser líder es un llamado también a ser parte de la administración de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta el momento o una opinión? Bueno, hay aquí al organizar, implementar, bueno, ese está bien lo que están escribiendo ahí en el chat. ¿Hay alguna opinión o pregunta? Bueno, mis hermanos, entonces seguimos. Entonces, la administración de la iglesia se basa en una gestión responsable de recursos. Y todo esto va dirigido para llevar a cabo un mejor cumplimiento de lo establecido por el Señor hacia una comunidad. Entonces necesitamos tener una administración que le sirva a la comunidad, una administración que fortalezca la fe de los hermanos, de los creyentes, y una administración que ayuda a gestionar todos los recursos, tanto espirituales como materiales. Entonces, apunten esto si lo quieren apuntar, los que les gusta. Yo considero, esto es algo mío muy personal, ¿no? Y yo enseño esto, que la administración de la iglesia se divide en dos grandes áreas. Primero, lo que se llama o lo que llamo yo administración espiritual. La administración espiritual se convierte en todo lo que tiene que ver con ministración, con ministrar.
porque digamos cuando usted se le hace parte de un culto, un ejemplo, hermano, usted va a dirigir, usted va a predicar, usted necesita organizar un culto, usted está ministrando. Entonces la administración espiritual es lo mismo que ministrar. Y la otra grande área de administración es la administración organizacional. Administración organizacional. La administración organizacional es la que se enfoca a temas directamente, pues, administrativos, ¿no? Logísticos, digámoslo así. La administración organizacional es temas logísticos. Encierra también temas económicos. Encierra también temas, digamos, de recursos, hablando de los recursos materiales. Entonces, la administración organizacional es bueno, como en estos días, ¿no? Cómo vamos a trabajar este cuatrimestre, ¿no? Cómo nos vamos a organizar, que vamos a poner unos líderes y que cada líder va a manejar un grupo diferente cada mes. Vamos a organizarnos también, bueno, que vamos a organizar el tema de que hay un fondo para el protemplo, para la compra de la propiedad, y hay otro fondo que se maneja que es para los gastos de cada departamento. Entonces nos organizamos, ¿sí? Administrativamente nos organizamos, pero también en la parte espiritual también hay una administración que tenemos que cuidar mucho. Entonces, bueno, ¿quiénes van a ser digamos, a cualquiera no podemos poner a predicar, a cualquiera no podemos poner a cantar, a cualquiera no podemos, ya esa parte espiritual que se administra en la iglesia, que se maneja en la iglesia, esa parte es muy importante. Entonces yo divido esas dos formas administrativas. ¿Sí me están escuchando bien? Porque veo que hay dos personas que abandonaron la llamada. Los que están, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy bien. Listo, es que veo dos que abandonaron la llamada, pero bueno. Entonces, ¿sí me entienden las dos grandes áreas de la administración de la iglesia? Sí, señor. ¿Listos? ¿Alguna pregunta de esas dos administraciones? ¿No? Bueno, voy a hacer unas preguntas yo. Mano Talero. Esto, digamos una cosa, digamos un ejemplo. Ir a hacer una oración por una familia es parte de la administración organizacional o espiritual. Organización espiritual. Administración espiritual, porque estamos haciendo un oficio espiritual. Ok, Manalina, ¿volvió? Hermano Jaime, deme un ejemplo de administración organizacional. Hermano Jaime. Dios le bendiga. Vamos a la organización
va también de la mano con lo espiritual. Supongamos, vamos a ir a hacer un culto, tenemos que organizar, ¿me entiende? Va la organización, quién va a dirigir, quién va a predicar, eso va de la mano con lo espiritual. Si hablamos de organizar un culto, o ir a visitar a alguien, o hacer un evento en la calle de la iglesia. No, todo eso que usted acaba de decir es administración espiritual, que se va a ir a hacer un culto, un evangelismo, una oración, todo es un tema espiritual. Pero le estoy pidiendo que me dé un ejemplo de organización, de administración organizacional. Como organización, usted sabe, mire, escúcheme, usted sabe que la iglesia está administrada de dos formas. Nosotros somos iglesia como tal, pero también somos organización. Como iglesia somos cristianos, no tenemos nombre. Iglesia es todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo, que esté bautizado en el nombre de Jesús, que se haya arrepentido de sus pecados, que conserve la doctrina de los apóstoles. Así esté en diferente organización, pero la iglesia es una sola y no la identifica una personería jurídica. Pero como organización tenemos una personería jurídica, nos llamamos Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces está la gran diferencia. Espiritualmente somos simplemente la Iglesia de Cristo, pero organizacionalmente somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces, un ejemplo organizacional, hermano Jaime. Pues la iglesia está, hablando de organización, pues la iglesia está organizada a nivel nacional en Colombia, hablando en una forma eclesiástica. Está organizada como presidente, vicepresidente, secretario, tesorero nacionales, presbíteros, supervisores, eh, superintendentes y presbíteros, hablando de esa parte, ¿no? No sé Listo, si... mi hermano. Y sí, está bien, está bien. Esa es una organización. Esa es una forma ¿Por qué se organiza la iglesia así? Que junta nacional, que presidente, supervisores, presbíteros. Eso se llama porque es una organización para administrar la iglesia. Ese es un tema administrativo en cuanto a organización. Entonces aquí también nos ponemos acá localmente, organizacionalmente. Hay un pastor, hay unos diáconos, hay unos líderes, ¿sí? Esa es una organización, ¿sí? Entonces, los diáconos pueden tener parte de administrar espiritualmente la iglesia, pero los diáconos también tienen parte de administrar cosas como organización, de llevar una tesorería, llevar una secretaría, de llevar un orden en la iglesia. No sé si me ha hecho entender bien. Vamos a mirar un texto bíblico. Hermano Cristian, ya llegó casi a la mitad o menos de la mitad porque ya estoy por acabar. Entonces le toca que prácticamente la hermana Lucy también llegó tarde. Prácticamente les toca volver a tener la clase. Yo les aviso estos días. Leamos, a ver, hermana Mari Ruiz, lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 al 7. Bueno, pastor, espérame un segundito, ya lo busco, espérame. Hechos 6, del 1 al 7. Y también vamos a pedir Pastor, a Hechos capítulo ¿qué? 6, del 1 al 7.
Pastor, David está conectado en el teléfono de mi esposa porque él no tiene dispositivo. Otra vez lo votó. Ay, no, Dios mío. Bueno, Amén, pastor. ¿qué dice? Hermana María, mientras que usted va a leer, entonces, hermano David Contreras, Éxodo 18, 17 al 19. Alístelo. Éxodo 18, 17 al 19. Siga, mi hermana Mari. Todos escuchemos esa lectura que es importante en el tema de la administración. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatenidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timo, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. 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 Miren tan importante la lectura que acaba de decir la hermana, que los apóstoles, ¿sí? Dice que hubo murmuración entre los griegos eran pues gentiles, que porque estaban desatendiéndose, dice que las viudas estaban desatendidas, o sea, abandonadas, nadie les ponía cuidado, nadie había quien le ayudara. En aquel entonces las mujeres no podían trabajar, no tenían cédula, no tenían propiedades, no les quedaba herencia. Si quedaban viudas, quedaban a la merced de los demás. Entonces, ¿hay que se necesita cuando las viudas están necesitadas, aguantando hambre y todo? ¿Qué se necesita? ¿Qué clase de administración se necesita? ¿Quién me dice? A ver. Ahí aparecemos organización de obra social. Pero estamos hablando de las dos que yo estoy enseñando. ¿Obra social a qué administración pertenece? Organizacional. Exactamente. Bueno, hay gente, entonces los apóstoles dijeron, bueno, necesitamos gente que administre, nos ayude a administrar esto organizacionalmente. Las viudas están por allá desatendidas, no hay quien les ponga cuidado, mujeres aguantando hambre. Necesitamos organizarnos y mirar a ver gente que en administración nos ayude aquí en este tema organizacional para que vienen a decir, recogen canastas de amor, cómo se les paga una pieza para que ellas vivan. Bueno, entonces hasta el momento no había una organización ahí, una administración organizacional. Entonces, ¿qué hicieron los 12? El verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, la convocaron a la iglesia. Cuando dice la multitud de discípulos es toda la iglesia. Apóstoles son 12 apóstoles, pero discípulos eran todos y somos todos los que seguimos al Señor Jesús. Y los apóstoles le dijeron a los discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Ahí están las dos administraciones. Los apóstoles están diciendo, nosotros queremos dedicarnos solo a administrar espiritualmente la iglesia. Y no es justo que nosotros dejemos.
es administración espiritual, o sea, dejemos a un lado la palabra de Dios por atender a las mesas, o sea, por ponernos a organizar mercados o por ponernos a organizar ayudas materiales. Entonces ahí es donde se necesitan las dos administraciones. Entonces mire qué hicieron ellos. Ah, no, pues entonces vamos a nombrar diáconos. Vamos a nombrar líderes. Y ahí está el listado de todos los que nombraron, ¿no? Esteban, también fue nombrado Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Y a estos fueron los encargados, estos fueron los primeros líderes encargados de administrar la iglesia en el tema organizacional, en el tema de obra social, en el tema de las cosas materiales, de las necesidades materiales. ¿Ven? Entonces ahí están las dos administraciones, ¿ok? Y los discípulos, los apóstoles, ellos siguieron administrando la iglesia, pero en todo el tema espiritual. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Hermana Lucy, ¿ha entendido lo que estamos diciendo? Sí, señor. Ok, entonces la iglesia se administra en esas dos grandes áreas, espiritualmente y materialmente, si lo quieren llamar así. Yo lo llamo organizacionalmente, pero si ustedes lo quieren llamar, las dos administraciones de la iglesia es en el área espiritual y en el área material. También lo pueden llamar así, espiritualmente y materialmente. Pero las dos cosas se necesitan. Si nos dedicamos solo al tema espiritual y descuidamos el tema material, organizacional, no sé hasta dónde vamos a poder sostenernos. Y si nos Igual- dedicamos solamente, sí, igualmente, digamos, igualmente en una iglesia, en un trabajo, en lo que uno tenga en la vida, todo es organización y todo, o sea, se trata también de trabajo. O sea, hay que trabajar para poder comer y para poder ayudar con lo que toca ayudar económicamente, tanto en el como en el hogar. ok, entonces a nosotros nos toca un poco más y creo que más importante que cualquier empresa. Las empresas se dedican a una administración material, organizacional. Espiritualmente ellos no administran para nada a su gente, pero nosotros como iglesia sí nos toca esas dos áreas, administrar la gente organizacionalmente o materialmente y administrarlos espiritualmente. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué creen? Alguien que me responda antes de que el hermano David lea Éxodo. ¿Ustedes creen que en cuál de las dos administraciones estamos fallando más? A ver, denme opiniones. Yo diría que en la económica. Eso, digámoslo en lo material, Sí. organizacional. Sí. ¿Quién dice más? ¿En qué estamos fallando más de las dos? Oigan, Yo también pienso que en lo organizacional. bueno, yo como pastor también pienso eso. También pienso eso porque a mí me parece que ¿cuál era la queja de la iglesia en ese entonces allá de los apóstoles? Las viudas están siendo desatendidas. O sea, están descuidando unas personas que necesitan. Y solamente les están predicando y orando, pero nadie las está ayudando. Yo creo que también nosotros en este tiempo podemos tener mucha queja de esa. Que como iglesia, no,
no nos duele ver sufrir a otro. Es muy poquito, hermano. A veces acá uno pide una canasta de amor y, hermano, casi nadie lleva. Es muy poquito. A veces las mismas 2 o 3 personas son los que llevan algo a la canasta de amor, pero que uno vea una preocupación, uy, ¿cómo así que hay una familia necesitada? Uy, vamos entre todos, vamos a recogerle una gran canasta de amor. Parece que también estamos desatendiendo todos los temas. En alguna parte yo estuve como pastor y logramos hacer un tema organizacional, administrativamente en lo material. Y nos dedicamos un tiempito como ahí habían unas ancianitas que vivían en unos ranchos que se les llovía y nos propusimos a ir a arreglarles esos ranchos, les cambiamos techo, le echamos piso, empezamos a hacer gestiones de como, pues un ejemplo, acá con mi esposa nosotros gestionamos mucho a veces gente que necesita sacar cupos en los colegios, con mi esposa vamos, hablamos, movemos en los asuntos, todo eso lo movemos. Entonces, ese tema de gestión administrativa en cuanto a lo material, organizacional, estamos colgados. Y en ese tema sí la Iglesia Católica nos gana, en ese tema sí muchas otras organizaciones nos ganan a nosotros. Alguien que diga amén. Bueno, No, vamos a la iglesia católica no creo, porque yo estoy participando ahí y no veo mucha ayuda en esa parte. No, puede que la ayuda de ellos unipersonal no sea mucha, porque alguien va y le pide una ayuda a un sacerdote y no la dan. Pero ellos sí nos llevan unas ventajas muy grandes, porque ellos sí tienen organización, tienen fundaciones, están organizados, tienen ancianatos, comedores públicos, pues no sé, acá en Colombia, no sé allá en Venezuela qué tan tacaños sean, pero, pero, pero acá en Colombia esa gente se mueve mucho en mucha área de obra social, ¿no? Cosa que nosotros pudiéramos hacerlo también. ¿Qué tal nosotros tener un centro de rehabilitación, un comedor comunitario? No sé, o sea, muchas cosas. Pero al menos iniciar acá localmente, estar pendiente de qué hermano está necesitado, qué persona materialmente necesita un par de zapatos, qué hermana necesita o qué niña necesita estas casas todo eso. Entonces son cositas que necesitamos estar pendientes. Hermano David, Éxodo capítulo 18, por favor, del verso 17 al 19. Todos, por favor, estén atentos, ya con este texto termino. Hermano David, ¿lo tiene? Hermano Jaime, hermano David, ¿está ahí? Lo está leyendo, pero no le escucha. Ah, pues que prenda micrófono, dígale, por favor. Dile que Dice así. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos de Dios. siga el texto que... Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga
la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén, está Y ahí. oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Eso, oiga, qué suegro tan querido ese, ¿no? Tipo tan sabio, ¿cierto? Muy sabio. Entonces, ¿qué le dijo el suegro? Oiga, usted necesita poner gente a camellar acá, ayudarle a administrar. Usted solo va a desfallecer. Entonces, mire que un gran líder necesita grandes hombres y mujeres que lo rodeen también y le ayuden a administrar. ¿Qué le dijo? Dedique usted a los asuntos con Dios. Interceda por el pueblo a Dios. Se dedique más a lo espiritual y nombre personas. Eso sí le dijo, de varones de verdad, de virtud. Mire todas las características tan bonitas para que ellos juzguen al pueblo. Y si hay de pronto un tema que ya ellos no pueden manejar, ahí sí se lo traen a Moisés, se lo traen a ti. Entonces, mire esa organización tan bonita. Entonces, puso jefes, bueno, vamos a nombrar, usted el líder de 10, puso sobre 10, puso líder sobre 50, y puso líder sobre 100, y puso líder sobre 1000. Entonces, el que menos manejaba 10 personas, pero había otro que ya manejaba 50, y había otro que ya manejaba 100, y otro que manejaba 1000. ¿Ve? Entonces, el de 10 tenía que darle cuentas al que maneja 50. El que maneja ya 50, o sea, 5 grupos de 10, tenía que darle cuenta al líder que maneja el grupo de 100. Esos que manejaban los grupos de 100 tenían que darle cuenta a los que manejaban los grupos de 1000. Y los que manejaban los grupos de 1000 ya eran los que llevaban los asuntos más graves a Moisés. Entonces, mire lo bonito de que es bíblicamente, sí existen la administración espiritual y la administración material. Entonces ya a Moisés no le llegaba, venga, que fue que mi marido me pegó. A Moisés, imagínense, le llegaban todos los problemas, que vea que fue que él me pegó, o que vea que fue que no me llevó mercado esta semana. No, esos asuntos ya Moisés no los manejaba, eso lo manejaban eran los líderes. Asuntos materiales, problemas materiales, situaciones ya como organizacionalmente que no tuvieran que ver con lo espiritual. Aunque yo les digo una cosa, ¿no? Lo material puede causar problemas a lo espiritual, ¿no? Eso es algo que es verídico. Listo, mis hermanos. Entonces, ahí quedan esos dos ejemplos. Tanto en el pueblo de Israel hubo la necesidad de administrar espiritualmente y materialmente. Y en la iglesia, ya en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, también hubo la necesidad de administrar espiritualmente y organizacionalmente o materialmente. Esa es la enseñanza de hoy, mis hermanos. Las dos grandes áreas Una en pregunta. la administrar. Dígame, mi hermano. ¿El suegro de Moisés era judío o no? Bueno, no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero, pero era hebreo, ¿no? Hay que entender la diferencia
en que los que eran parientes por Abraham no son judíos, ¿sí? Digamos, había un parentesco. ¿A quiénes se le llaman los hebreos? A los descendientes del papá de Abraham, a Eber. Eber era el papá, entonces los descendientes de Eber son los que se llaman hebreos. Pues incluye a los israelitas, ¿no? Pero cuando ya hablamos de judíos como tal, y si nos vamos más plenamente a la palabra judío, eran los descendientes de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, pues por ende, el suegro de Moisés no era judío. Bueno, no tiene nada que ver del tema, pero bueno, ahí medio le expliqué. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema administrativo, ya para cerrar? No, pues en la iglesia siempre tiene que ser las dos balanzas, ¿no? Tanto lo espiritual como lo material. Porque si hablamos en lo personal, un cristiano puede ser muy espiritual, puede estar lleno de Dios, y si no tiene plata, pues en lo material también afecta. O sea, tiene que ser una balanza en las dos cosas. Sí, exactamente es algo que ustedes ven, bueno, yo creo que en la última clase vamos a tocar ese tema, de que cómo la iglesia tiene que sostenerse espiritualmente, cómo la iglesia se tiene que sostener materialmente. Pero ahí les adelanto un poquito. El apóstol Pablo, que fue un gran administrador espiritual, pero el apóstol Pablo también en lo material le decía a la iglesia, no le pongan bozal al buey que ara. Y le decía a todo el que predica el evangelio, pues que viva el evangelio. Y dice, le doy gracias a todos ustedes que han enviado ofrendas. Todo eso es un tema material, porque la plata no es espiritual. Los votos para el arriendo, los diezmos, ofrendas, todo eso ese no es un tema, porque Dios no necesita plata, ¿sí? Dios no necesita plata, pero Él dejó también esa parte, ese tema de dinero también para sostener su iglesia en lo material, aquí en esta tierra. Entonces mire que las dos partes, tanto lo espiritual y lo material, tienen que ver con la iglesia, y nosotros que estamos en este nivel ya de madurar, lo tenemos que entender y tenemos que comprender que debemos hacer parte de la iglesia en lo espiritual y en lo material también. Mis hermanos, no, bueno, creo que ya tenemos la horita, entonces muchas gracias por conectarse. Hermana Mónica, le encargo que me haga listadito de los de hoy. Y bueno, no tengo pues a mi esposita acá porque ella está por allá haciendo una visita pues a alguien que pues ameritaba la visita. Entonces, sí, hermana Mónica, ayúdeme con la asistencia hoy. Hermano, Dios los bendiga. Muchas gracias por conectarse, los felicito. Mire que de 28, ¿cuántos están terminando este curso? Muy poquitos, pero los felicito por el interés. Hay hermanas acá, hay hermanos que me llaman mucho la atención. Se les ve el interés que tienen de ser parte de la administración de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Entonces, que quede muy claro que un líder tiene que ayudar a administrar espiritualmente y materialmente. Dios me los bendiga a todos. Amén. Que Dios los Dios le guarde. bendiga, pastor, hermanos que Buen pastor, descansen. le bendiga. Bendiciones, Amén. pastor, y a Dios les todos. bendiga. Amén. Dios los bendiga a todos.